Hola, buena tarde a todas y todos. Gracias por encontrarnos aquí en este día que sabemos que es difícil para ustedes, pero gracias por acompañarnos. El objetivo es dar a conocer los hechos de manera más detallada de lo que sucedió el sábado pasado y con ello poder dar el posicionamiento del gobierno de la ciudad, de la Fiscalía, del Gabinete de Construcción de Paz. Hemos reiterado en muchas ocasiones que en esta Ciudad de México hay libertades plenas y todos tienen derecho a organizarse, a marchar y a protestar. Cada día, en promedio, hay 15 expresiones públicas en esta ciudad, entre manifestaciones, movimientos, en fin, y que se desarrollan siempre de manera pacífica. Es importante informar que la marcha del sábado estuvo impulsada por grupos de oposición, aún con la cobertura de el nombre de otros movimientos de jóvenes. Esta movilización lo pudimos ver y contrastar, no solo en el mismo día del evento, sino días atrás, la convocatoria hecha por los grupos de oposición, como se ha dicho, los mismos de siempre. Y también tenemos que recalcar que atrás de esta convocatoria estuvo un multimillonario que está molesto porque ahora tiene que pagar impuestos y, por cierto, dueño de una de las concesiones a una de las televisoras más importantes del país, y claro que ha convocado a la violencia desde días anteriores. Aquí hay unos tweets, a ver si se pueden poner más grandes, en donde claramente sus expresiones son pues muy claras, ¿no? Si le preguntan que cuándo va a convocar a una marcha pacífica y su respuesta es pacífica, ¿para qué? O en general otras convocatorias y provocaciones que se las vamos a dejar para que ustedes puedan validar lo que estamos mencionando. O sea, no es nada nuevo, no es privado, son temas públicos y pues hay que decirlo como tal. Justamente sobre el sábado pasado y los hechos violentos ocurridos, expresamos primeramente que hubo durante la mayor parte del recorrido de esta manifestación, se llevó a cabo una manifestación pacífica, sin incidentes ni actos vandálicos, toda la primera parte. En todo momento, la marcha estuvo también acompañada por la Comisión de Derechos Humanos y a su llegada al Zócalo, un grupo violento de personas estuvo pues más de 2 horas intentando derribar, estos detalles ya tiempo lo va a decir con mayor precisión el secretario de Seguridad, pero en la primera parte, en la primera hora, estuvieron tratando de tirar la valla que
custodiaba Palacio Nacional durante la primera hora y que estas vallas se pusieron justamente con la finalidad de evitar confrontaciones entre los manifestantes y la policía. Entonces, desde nuestro punto de vista, tenían dos objetivos esta movilización con los hechos violentos. El primero es dar a conocer que estas movilizaciones eran un gran movimiento en contra de la 4T. Y esto pues claramente no se vio reflejado, como todos sabemos, fue una manifestación que no ni llenó el Zócalo, ni siquiera tuvo la misma cantidad de personas de otras movilizaciones anteriores convocadas por los mismos. El segundo objetivo fue tener una narrativa de represión, que el gobierno de la ciudad había respondido con represión a los jóvenes de la generación Z que mayoritariamente se estaban manifestando aquí en la ciudad. Entonces, eso es lo que vemos que ellos trataron, crear una imagen, posicionar una imagen de que un gran movimiento de jóvenes contra los gobiernos de la cuarta transformación y por otro lado que la respuesta fue con represión. Si recordamos, en la movilización del 2 de octubre, pues tenían ya hasta prefigurada las imágenes que iban a difundir, hablando que había habido represión. Entonces, ahora, pues por supuesto, ellos fueron muy bien preparados y no solo con artefactos que se convirtieron en elementos generadores de violencia, sino también en cómo tratar de hacer que su narrativa fuera la que incidiera en la población y en otros lugares. Así que decimos aquí tajantemente que es una narrativa falsa. Es falso que haya un gran movimiento de la generación Z en contra de la cuarta transformación. Decimos con mucha claridad, es la oposición encubierta con este membrete. No vimos a los jóvenes, no vimos un movimiento de jóvenes mayoritarios que pudieran estar teniendo causas, demandas que pudieran señalar que este fue el objetivo. No, no vimos ni escuchamos causas legítimas en la movilización a favor de los jóvenes. Lo que escuchamos es otro tipo de propuestas llenas de violencia y de odio. Así que, y por otro lado, el tema de la represión. Vamos el día de hoy a dar información que demuestre justamente que eso no fue así. Los policías, el cuerpo de policías de la Ciudad de México acudió a la marcha con la consigna de contener cualquier situación de violencia, no de reprimir. Y cuando decimos esto, es muy claro porque la policía no iba armada. La policía tenía su equipo de protección y nada más. No se utilizaron como en otras partes del mundo o cuando se reprimía a las manifestaciones antes aquí en México, no hubo balas de goma, ni toletes, ni cañones de agua u otro tipo de herramientas que generalmente usa la policía en otros lugares. No, fue el cuerpo de policía con su protección y nada más. El humo, que también se ha hablado mucho sobre el humo que se vio el sábado, también tenemos que aclarar de dónde provino ese humo. Aquí el secretario va a informar a detalle, pero creo que es muy importante decir que cientos de cohetones, cuando llegaron a la valla,
fueron promovidos hacia el lado interior de la valla, y eso hacía que pues se oyera muy fuerte estas detonaciones, que en muchas redes comenzaron a decir que se les estaba esperando ya con actuaciones como otro tipo de elementos, como balas, etcétera, ¿no? Eso hay que dejar muy claro que fue, y que mucho humo de esto lo provocaron ellos con los cuetones, con los petardos, incluso bombas Molotov, que a continuación se desarrollará. Entonces no se utilizó gas lacrimógeno, así que solo se utilizó humo de extintores, que no es dañino. Eso con más detalle hablará el secretario de Seguridad. Así que en esta ciudad no se utilizó el gas lacrimógeno como medida de frenar o de contener. Esto es muy importante y lo queremos dejar muy claro. Y luego lo importante también de señalar es que después de que derribaron la barda, hubo una cantidad de tiempo muy importante de que la policía recibió una cantidad enorme de agresiones, de golpes, 2 horas resistiendo, 2 horas resistiendo los golpes de quienes estuvieron con expresiones violentas. Así que esto también vale la pena decirlo. Vimos muchas imágenes de violencia contra la policía y el resultado fue más de 100 policías golpeados, 14 policías permanecen, hospitalizados ahorita. De estos hospitalizados, ya algunos lograron afortunadamente salir, y sí, todos con lesiones, golpes, quemaduras y unas muy graves. Así que esto es bueno ver en dónde están los agredidos. También queremos informar que no tenemos información de que haya manifestantes hospitalizados ni tampoco desaparecidos, como han tratado de difundir. Hoy, después de lo acontecido el sábado, se están dedicando a difundir la versión de lo que tienen como objetivo, y eso no es así. No hay ni manifestantes hospitalizados que tengamos información, y tampoco desaparecidos. Jamás daré una orden de represión ante cualquier expresión o manifestación pública. Eso lo digo tajantemente. No hay detenciones arbitrarias. Las personas que están detenidas lo están por presuntos delitos, y por lo tanto tenemos hoy 19 personas detenidas por distinto tipo de lesiones que la fiscal nos informará. También es importante decir que hubo casos como un manifestante de más de 50 años, simpatizante de Generación Z, lesionó a una mujer policía que continúa en el hospital y fracturada de la clavícula por esta violencia. Aprovecho para decirles, reiterar mi solidaridad y mi apoyo a todos los policías que fueron lesionados, mi reconocimiento y mis deseos de pronta recuperación. También he instruido que se realice una investigación exhaustiva sobre la actuación de algunos policías, de algunos elementos que pudieran haber cometido abusos contra personas manifestantes, y que nunca fue la intención ni una orden, y pronto se estarán deslindando responsabilidades
con los órganos internos que tiene la propia Secretaría de Seguridad. Así que siempre protegeremos el derecho a la manifestación pública, una manifestación pacífica que es la que ha venido pasando históricamente en la ciudad y que en los últimos tiempos hay grupos violentos que han estado incidiendo en manifestaciones pacíficas. También tenemos que reconocerlo, pero como dijimos la última vez, después del 2 de octubre, que la ciudad va a responder con la justicia, no con represión, sino aplicando la ley para enfrentar los casos de violencia. Así que sí, nuevamente somos enfáticos, aquellos que cometan delitos durante las manifestaciones, pues tendrán consecuencias y no vamos a permitir que esto quede impune. Somos los gobiernos de la 4T, gobiernos pacifistas, y que no podemos permitir la violencia en manifestaciones. Como dijimos, no vimos que se enarbolaran en esta marcha las causas de los jóvenes. Vimos sí y escuchamos insultos misóginos contra la presidenta, vimos peticiones de intervención extranjera en el país, vimos y escuchamos gritos de odio que no representan a la juventud mexicana y vimos muchos actos de violencia. Nuestro gobierno, y es muy importante decirlo, articula una gran política de juventudes. Hoy, por ejemplo, vimos el Zócalo lleno y al rato lo vamos a ver también, con una beca universal a los universitarios de esta ciudad. Este año ha beneficiado a 100,000 jóvenes y el próximo año se va a duplicar. Hoy también podemos ver que el gobierno promueve el derecho social a la vivienda a los jóvenes, a los que no tienen los suficientes recursos, con un programa especial de vivienda en renta. Y también hemos impulsado un gran programa que se llama Aldea Juvenil, que apoya justamente a jóvenes que están en situación de riesgo social. Asimismo, tenemos el programa de jóvenes autogestivos para la transformación, en el que se apoya los sueños y propuestas, proyectos de jóvenes organizados para transformar su realidad. Así que sabemos que las juventudes tienen demandas legítimas y que sus inconformidades también son justas, pero recordemos que esta manifestación de la generación Z se refiere a un grupo plural poblacional, un grupo poblacional de cierta edad con distintas realidades y demandas. Y lo que hoy vemos, pues, es una cobertura con este nombre de la oposición histórica que tiene la Cuarta Transformación. Así que no es justo que un grupo político se apropie del sentir de una generación y también invisibilizando la diversidad que debería de estar en este tipo de movimientos. Y los llamamos a todas y todos los jóvenes a participar, a expresarse, a dialogar, a debatir, a construir de manera conjunta una política juvenil. Y tendrán siempre desde este gobierno las puertas abiertas, los diálogos necesarios, y con las manifestaciones que decidan los jóvenes, siempre
de manera pacífica, que es lo que esperamos. Nuestro movimiento, como lo hemos dicho, viene de una larga lucha. Yo personalmente llevo más de 40 años luchando en esta ciudad, cuando el régimen era totalmente autoritario. Y hicimos en distintos momentos grandes luchas y movimientos que no implicaron violencia. Después de muchos esfuerzos y en las peores condiciones, la Cuarta Transformación ocupa los principales cargos de poder con un gran movimiento de revolución de las conciencias que conquistó el voto ciudadano de manera pacífica, en elecciones, de forma democrática y sin romper un solo vidrio. Así que sabemos que la oposición está en una situación difícil, pero no consideramos que esta sea la vía para tratar de tener más influencia o poder luchar de manera violenta contra la Cuarta Transformación. Así que consideramos que la ciudad, como todos los días ustedes vieron, esta movilización que no fue pacífica, que fue violenta, pero al otro día teníamos un Zócalo lleno con actividades culturales, hoy tenemos Zócalo lleno con la participación de 35,000 jóvenes que hoy vienen por un programa social, con una política pública juvenil, y vemos al Zócalo rebosante de otro tipo de expresiones. Entonces, hacemos un llamado muy importante a conducirnos con todas las manifestaciones que se quieran, estemos o no estemos de acuerdo, pero garantizando que no haya violencia. Así que, pues ese es el posicionamiento inicial. Le pido, por favor, al secretario de Seguridad que nos informe a detalle lo que sucedió. Adelante, secretario. Buenos días a todas y todos. Un saludo a los medios de comunicación. Con su permiso, jefa de gobierno. El día de hoy me permito informar sobre los hechos registrados durante la movilización que tuvo lugar el pasado sábado 15 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Como lo ha dicho la jefa de gobierno, la marcha tuvo una convocatoria muy diversa, realizada por distintos grupos con agendas distintas entre sí. No obstante, entre las convocatorias destacaron algunas, importantes en número, que incitaban a la violencia, incluso a ingresar y hacer destrozos en Palacio Nacional, evocando episodios ocurridos en otras latitudes. Estas convocatorias incluían imágenes y videos con escenarios simulados de la quema del recinto central del Zócalo y proporcionaban diversos consejos para derribar las vallas que habitualmente se colocan para la protección de los inmuebles y que al mismo tiempo tienen el objetivo de limitar el contacto con la policía y cualquier conato de conflicto entre manifestantes y autoridad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un despliegue operativo inicial conformado por 800 integrantes, principalmente de la Policía Preventiva y Metropolitana, así como de elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. En cumplimiento de los protocolos de actuación policial, mis compañeras y compañeros policías acompañaron esta marcha para garantizar el derecho a la libre manifestación y expresión pública. Por ello, portaron únicamente equipo de protección personal, compuesto por escudo de acrílico, casco, rodilleras y coderas, así como algunos extintores para evitar posibles conatos de incendio que pusieran en riesgo a las y los manifestantes. La marcha inició a las 11 horas partiendo del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino. La movilización entre estos puntos transcurrió de forma pacífica y el contingente fue acompañado a la distancia por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como se hace en todas las expresiones.
Durante el trayecto se detectó la presencia de un grupo de 10 personas embosadas, quienes no mostraron actitudes violentas, ni se tuvo registro de que portaran objetos aptos para agredir. Estas personas se movilizaron junto al contingente sin problemas. Previo al inicio de la marcha, pasadas las 10 horas, un grupo de personas, algunos embosados y otros no, se congregó directamente en el Zócalo capitalino y comenzaron a dialogar y a coordinarse entre sí para realizar diversas acciones para derribar las vallas, tal como se había previsto en las convocatorias antes mencionadas. Dichas acciones incluyeron el intento de derribar las vallas por parte de un grupo de 6 personas que escaló las mismas para voltearlas desde arriba. En redes sociales se ha querido mal informar diciendo que dicho grupo provenía del interior de las vallas. Es absolutamente falso. Otro grupo utilizó esmeriles, cizallas y sierras eléctricas, tal como se aconsejó en algunos posteos en redes sociales y quedó documentado posteriormente en las mismas. Lo anterior para cortar las soldaduras y cadenas, y finalmente otro grupo, coordinado por diversas personas, incluyendo individuos que en sus propias redes sociales han expresado posturas contra el gobierno, ataron una cuerda aparentemente de carácter industrial a una de las piezas de soldadura de las vallas para que un grupo de entre 50 y 60 personas jalara de ella y pudiera derribarlas. Al tiempo que esto ocurría, otras personas del llamado bloque negro comenzaron a aventar cohetones, bombas molotov y de humo, piedras, fragmentos del propio adoquín de la plancha del Zócalo, vallas de popotillo y otros objetos hacia los policías, quienes se encontraban al otro lado de las vallas evitando que fueran derribadas para cumplir con el objetivo de resguardar Palacio Nacional y evitar la confrontación. Los policías repelieron estas agresiones usando polvo químico de extintor e intentando cortar la cuerda que había sido amarrada a las vallas en el intento por derribarlas. Es importante mencionar que previo a las acciones de estos grupos para derribar las vallas, no había presencia policial en la plancha del Zócalo. Todo el personal se encontraba detrás de las vallas y replegado en calles aledañas. También es preciso hacer mención de que si bien las acciones para derribar las vallas se enfocaron en Palacio Nacional, otro grupo claramente coordinado con el que estaba al frente de Palacio Nacional buscaba derribar las vallas que resguardaban la Catedral Metropolitana. Estas acciones, incluyendo el jaloneo a las vallas, se registraron por espacio aproximado de 50 minutos, hasta que lograron vencerlas pasadas las 13 horas de la tarde, lo que dejó expuestas las instalaciones de Palacio Nacional, obligando a los policías que se encontraban del otro lado a formar una valla humana para proteger el inmueble. Durante casi 2 horas, los policías resistieron los embates del bloque negro y otros manifestantes que se sumaron a las agresiones al ver abiertas las vallas. Durante este tiempo, el objetivo del bloque negro fue agredir y golpear a los elementos de la policía de la Ciudad de México, quienes fueron víctimas de ataques tales como golpes, al arrojarles piedras, coladeras, tubos, mazos, cadenas, entre otros objetos. También les arrojaron bombas molotov, cohetones y petardos en un intento por prenderles fuego, como había ocurrido semanas antes. En este espacio, y de acuerdo con lo narrado por mis compañeros durante las visitas al hospital que realicé el domingo pasado por instrucciones de la jefa de gobierno, fue cuando se registraron el mayor número de lesiones a las y los policías. En este lapso se registraron también otros eventos relevantes, como el intento de otro grupo del bloque negro de entrar a la fuerza al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la incursión de un grupo de embosados hacia la Puerta Mariana de Palacio Nacional, aunque solo uno de ellos pudo lograrlo. En esos momentos también que la policía y los manifestantes entablaron un diálogo con el objetivo de cesar las hostilidades. Durante un espacio de alrededor de 15 minutos en el que las agresiones pararon, los servicios de emergencia aprovecharon para extraer y brindar atención a los policías lesionados, exhaustos y en condiciones de deshidratación. Sin embargo, no obstante que se había logrado un ambiente de calma, un grupo de provocadores reanudó los actos violentos. En respuesta, después de casi 2 horas y ante el creciente número de policías lesionados,
las líneas de formación de la policía avanzaron para desactivar las agresiones y dispersar al grupo violento. Los equipos de trabajo de la policía avanzaron de manera gradual sobre la plancha del Zócalo hasta lograr la dispersión de los manifestantes. Posteriormente se establecieron formaciones de contención en las calles aledañas y en los edificios del gobierno de la ciudad para evitar que el bloque negro realizara agresiones directas en contra de estos recintos y las personas que se encontraban al interior de los mismos. Estas labores de contención se extendieron hasta las 20 horas, debido a que se mantenía la presencia de manifestantes en calles aledañas. En este lapso se registraron eventos como la incursión a las 16 horas con 12 minutos de un grupo que saqueó las instalaciones de la sucursal de Luz Aviñón en la calle de Palma, mientras que hacia las 19 horas otro grupo intentó derribar las vallas que resguardaban Palacio de Bellas Artes. El personal policial se aproximó de manera disuasiva a este grupo, mismo que se alejó con dirección al cruce de Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, dispersándose cerca de las 20 horas. Tal como se informó en la conferencia de prensa del día sábado, conforme a los protocolos de actuación, personal de la Dirección General de Asuntos Internos realiza un análisis de los videos, imágenes e información disponible tanto en fuentes abiertas como en los registros de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Derivado de lo anterior, al momento se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza, por los cuales se iniciaron el mismo número de investigaciones administrativas internas para realizar las entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias. En 7 de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta en tanto concluyan las investigaciones. Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los organismos garantes de derechos humanos para coadyuvar en las indagatorias que deriven por estos hechos. No se tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como institución. Todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados, y se buscará que la información que se recabe o derive de los mismos pueda ser analizada para generar procesos de fortalecimiento institucional. El saldo final de las movilizaciones fue de 60 policías lesionados atendidos en el lugar y 40 que fueron trasladados a hospitales para su valoración, de los cuales 26 ya fueron dados de alta y 14 reciben atención especializada por lesiones que, si bien algunas graves, no ponen en riesgo su vida. Además, 20 civiles fueron atendidos en el lugar. Me informan en estos momentos del alta ya de 3 compañeros de estos 14. Además, durante la jornada fueron presentadas 29 personas ante el Ministerio Público por conductas presuntamente constitutivas de delito y 30 personas remitidas al juzgado cívico por faltas administrativas. Como explicará la Fiscal General de Justicia en unos momentos, de las 29 personas presentadas ante el Ministerio Público, 10 fueron finalmente derivadas al juzgado cívico y un menor de edad al sistema de justicia para adolescentes. En este sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se coordina con las instancias de atención a víctimas del gobierno de la ciudad, así como las instancias de derechos humanos, para proporcionar cualquier información que permita la adecuada atención de cada caso. Asimismo, estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación, incluyendo las agresiones contra las y los policías, e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Nuestra misión es clara: promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas. Continuaremos trabajando para que en cada manifestación y en cada expresión pública prevalezcan las ideas de quienes ejercen el derecho a la manifestación de manera pacífica, con demandas legítimas, por encima de aquellos que buscan desestimar y desestabilizar con acciones violentas. Finalmente, aprovecho este espacio, con el permiso de la jefa de gobierno, para agradecer a mis compañeras y compañeros policías que participaron en el acompañamiento de esta marcha.
Cuentan todas y todos con el apoyo y el respaldo del Gobierno de la ciudad y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A ellas y ellos, mi más profundo reconocimiento por su arrojo, su valentía y su entereza para resistir sin responder a las provocaciones, con la convicción de preservar el orden público, rechazando siempre la violencia y abanderando siempre la construcción de paz. Muchas gracias. Gracias, secretario. Adelante, fiscal. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que, derivado de los hechos registrados durante la manifestación del pasado sábado 15 de noviembre, se iniciaron diversas carpetas de investigación a partir de denuncias principalmente por los delitos de lesiones, robo y daño a propiedad, así como remisiones realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los incidentes reportados incluyen agresiones contra 84 policías y 4 personas manifestantes, así como hechos de robo y daños en un establecimiento y un vehículo. La Fiscalía reitera que en todas las remisiones efectuadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana se aplicaron los protocolos establecidos para garantizar los derechos de las personas detenidas. Todas fueron valoradas médicamente al ingresar a las agencias, tuvieron contacto con sus familiares, quienes estuvieron al tanto sobre su situación. Y todos y todas cuentan con un defensor acreditado, ya sea particular o público. Quiero reiterar que esta Fiscalía ha actuado y seguirá actuando con transparencia en todos los casos de personas imputadas por los hechos durante esta manifestación. Por ello, a continuación expondré de manera puntual sobre las puestas a disposición de personas detenidas y determinación de su situación jurídica. Respecto a las detenciones en flagrancia, se recibieron 29 personas detenidas en el Ministerio Público. De estas, se retuvieron a 18 adultos y un adolescente por diversos delitos. Este último se derivó de inmediato a la Fiscalía Especializada de Justicia para Adolescentes. Las otras 10 personas que fueron remitidas al Ministerio Público, si bien se identificó que sí participaron en las agresiones, a partir de los dictámenes médicos correspondientes sobre las lesiones de los policías víctimas, se determinó que dichas afectaciones tardan en sanar menos de 15 días. Ya que este tipo de lesiones no están tipificadas como delito, sino que son conductas que constituyen faltas cívicas, se remitieron a estas personas al juzgado cívico correspondiente. Las 18 personas detenidas ante el Ministerio Público están remitidas por diversos delitos, en casos muy particulares por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo, y en los demás casos por lesiones en distintos grados. La institución continuará investigando con estricto apego a la ley, garantizando los derechos de todas las personas involucradas y fortaleciendo la coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos y procurar justicia. Esto implica ser exhaustivos en la identificación de otras personas involucradas en las agresiones, daños y demás delitos cometidos el pasado sábado. Adicionalmente, informamos que además de los 7 policías cuyos casos derivaron en personas detenidas, se han recibido denuncias por lesiones de otros 77 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Asimismo, hasta el momento hemos recibido denuncias de 4 ciudadanos que señalan haber sido agredidos durante la marcha. En todos los casos se están recabando videos y realizando un análisis puntual para acreditar responsabilidades tanto de particulares como de policías por las agresiones registradas. La Fiscalía lamenta profundamente los hechos de violencia ocurridos el pasado sábado y reafirma que su labor consiste en deslindar responsabilidades específicas sobre las acciones, lesiones y daños reportados. Esta institución actuará siempre para garantizar el derecho de todos y todas a la libre manifestación y a la libertad de expresión. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.
Adelante con sus preguntas. Dando paso a las preguntas de las y los compañeros de los medios que nos acompañan, queremos por favor exhortarles de la manera más respetuosa, compañeras, compañeros, ser breves y concretos en el desarrollo de las mismas. Nombre y medio, por favor. Buenos días, jefa de gobierno, secretarios, fiscal. Luis Piña, de los reporteros MX. Mencionaban hace un momento como jefa de gobierno cómo es que personajes como Ricardo Salinas Pliego incitó a la violencia a través de sus cuentas. Sin embargo, también en esta manifestación hubieron personas que, publicado por Reporteros MX, que fueron obligadas a venir a la manifestación, grupos o comerciantes de La Lagunilla, quienes fueron amenazados por parte de la alcaldía Cuauhtémoc, de Alessandra Rojo de la Vega, quien los obligó a asistir. Esta no es la primera ocasión. En la marcha anterior que ella misma impulsó, mismos comerciantes aseguraban que habían sido obligados, o si no, pues les retiraban ya sea su puesto, les cerraban su local. Mi pregunta es, en ese sentido, ¿cómo evitar que personajes como Alessandra ejerza represión en contra de las personas que pues están trabajando y se tengan que ver envueltas en este tipo de manifestaciones, por un lado? En un segundo caso, también en la relatoría de hechos que hacía el secretario Pablo sobre el uso de gases, quisiera yo preguntarle entonces, ¿quiénes traían esos artefactos? Si no era la policía, entonces hay evidencia de que eran los manifestantes, puesto que al final de la manifestación sí hubo una detonación fuerte y hubo un humo que sí pegaba directamente en las vías respiratorias y en los ojos desde distancias grandes, ¿no? Hablamos de que eso ocurrió frente a Palacio Nacional y a mí y a mi fotógrafo nos tocó aspirar eso hasta a un costado del escenario que también había sido incendiado por los manifestantes y pues sí nos lastimó las vías respiratorias. Entonces, ¿quiénes detonaron esos artefactos? Y por último, jefa de gobierno, preguntarle también sobre estos actos violentos y fiscal, si ya hay una investigación en contra de de personas que también, incluso lo grabamos, lo reportamos también en Reporteros MX, como un personaje mencionaba que estaban armados y que iban a matar a los policías directamente. Les decía, te vas a morir, venimos armados a los policías. Si hay alguna evidencia de que manifestantes estuvieran armados o cómo prevenir que esto no llegue a ocurrir, dado que pues ya hay una amenaza para que vuelva a haber una manifestación similar el próximo 20 de noviembre. Muchas gracias. Muy buenas tardes, jefa de gobierno. Buenas tardes a todos. Preguntarle, después de todos estos sucesos que se dieron el sábado, circuló mucho en redes sociales y muchos fuimos testigos también la presencia de personas que traían menores. Sobre todo la presencia, estuvo circulando un video de una niña a la cual igual, así como dice mi compañero Luis, también esos gases a todos los que estábamos ahí presentes nos afectaron. En este caso, ¿qué pasa con esas personas que traen a este tipo de manifestaciones menores? Esto por un lado, por otro lado también saber cómo va a ser este plan que pues, se espera, pues ya para el 20 se espera el desfile conmemorativo de la Revolución, pero pues había trascendido que se esperaba una otra manifestación. ¿Cómo va a ser el reforzamiento de la seguridad pública para esta ocasión? Nombre y medio, por favor. Ay, perdón, Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. ¿Qué tal? Buenos días, Arturo Pavón de Efecto Colateral. Señor secretario, ¿qué es lo que sigue si vemos que cada vez estas personas tienen mejores estrategias para sobrepasar lo que planea o lo que prevé la policía? Estuvimos viendo algunas de las estrategias que utilizaron y se ve, simplemente hay libros muy antiguos
de los romanos, de cómo hacían asaltos, y prácticamente estaban copiando ese tipo de estrategias. ¿Qué pasa y por qué se han superado a los policías? Gracias. Buenas tardes, Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Ustedes mencionan que no hay ningún ciudadano hospitalizado, sin embargo, a través de una webcam se observa como una persona que está izando una bandera, bueno, está ondeando la bandera, de repente le llegan varios uniformados y lo golpean de manera salvaje. ¿Tienen ustedes conocimiento de eso? Si este video es real y si saben, ya lograron identificar a esta persona. Igualmente, si de ser real, habrá sanción para los uniformados que pues, abusaron completamente de esto. Y por otro lado, igual se vieron varias personas, varios grupos. Está comprobado plenamente que no tiene nada que ver con la marcha que se realizó y ya están identificados estos grupos, algunos encapuchados, otros completamente con el rostro descubierto. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buena tarde. Carlos Guzmán de 4 Mía Telecomunicaciones Veracruz y CMX Noticias. Pues consultarle al secretario y también al jefe Álamo si habrá algún reforzamiento del protocolo policial. Recordamos cuando estaba la actual presidenta Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, se tenía un protocolo con Omar García Harfuch para que se pudiera encapsular a estos grupos antes de que llegaran, incluso se les detectaba en el metro, se les buscaba obviamente pues quitar lo que son los artefactos. Por ahí incluso veíamos una máquina para cortar acero, que seguramente por ahí los jefes de policía la han de tener en videos. Es consultarles si se va a reforzar lo que es este protocolo policial para evitar que estas personas o estos artefactos lleguen justamente a lesionar a los policías. Muchas gracias. Hola, jefa de gobierno. Francisco Mendoza de la Hoguera, secretario fiscal. En primer lugar, ¿qué llamado le harían a estos grupos de la generación Z para el próximo 20 de noviembre? Sobre todo porque su manifestación estaría coincidiendo por la hora, posiblemente con el evento masivo que es el desfile del Día de la Revolución. Y si esto implica algún tipo de peligro. En segundo lugar, ¿cómo evitar que la violencia se instale como una manera frecuente de hacer política en la Ciudad de México? Sobre los detenidos, ¿se han identificado a personas de otras entidades del país o de otros países? Y finalmente, sobre los policías, el 2 de octubre, con toda esta movilización similar que sucedió, hubo anuncios de premios para estos elementos que participaron. ¿Sucederá lo mismo en esta ocasión? Y también si estos policías heridos se mantienen bajo algún seguimiento médico o si se estarán reincorporando brevemente a sus funciones. Sería todo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Arturo Damián, MBS Noticias. Una sola pregunta, ¿cómo ha sido en pasadas, aquí estoy, cómo ha sido en pasadas manifestaciones? Pues bueno, han dicho, van a llegar a las últimas consecuencias. La última manifestación, la del 68, hubo muchos policías heridos, se abrieron investigaciones, pero ya no se difundió específicamente cómo fue el castigo para todos los agresores en aquella ocasión. Y pues bueno, en este sentido, ¿qué pasó con la gente, con estas personas, las agresoras? En este sentido, pues la gente se frustra de ver que constantemente son las mismas personas las que participan en estas manifestaciones y no hay consecuencias. Precisamente en ese sentido, hace rato estaban comentando que en este caso el estatus de los agresores pues ya lo tienen, incluso hasta sus canalizaciones. ¿Se sabe si alguno de ellos ha participado en manifestaciones previas precisamente dentro de lo que son las agresiones a la autoridad? Y bueno, si el castigo solo se quedará, como comentaban, en una agresión que no amerita más de 15 días de recuperación y por lo tanto es muy laxo, es decir, si se manda el mensaje de que porque van a salir pronto, pues se pueden aventar hasta a agredir precisamente a la policía y que esto vaya creciendo y creciendo, porque no hay una sanción contundente. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo Rivera de Uno TV. Quisiera saber si me podrían detallar un poco sobre las personas que están detenidas. ¿Cuántas personas de estas 18 adultos que están detenidos, cuántos de ellos están acusados por tentativa de homicidio? ¿Cuántos de ellos por
daños a la propiedad y asalto, y por qué delito está el menor que tienen detenido. Asimismo también, si nos pueden especificar qué va a pasar con las personas que fueron trasladadas al juzgado cívico, van a pagar una multa, qué es la sanción que les van a poner. También, no sé si el secretario nos puede dar un poquito de detalle sobre las lesiones que tienen los 11 elementos que permanecen hospitalizados, y son, digamos, cuánto estiman que puedan sanar esas lesiones, y si también van a abrir, además de carpetas de investigación en asuntos internos, si también hay posibilidad de que estos elementos que están siendo investigados por abuso de autoridad también podrían enfrentar una denuncia penal. Buenas tardes, Araceli Rivera del financiero Bloomberg. Jefa de gobierno, usted comentó que tienen elementos en los que pues constatan que la marcha del pasado sábado detrás estuvo la oposición. Cuando dice la oposición, ¿está hablando del PRI y el PAN? Y si tienen identificados las dirigencias de estos partidos que fueron los que estuvieron involucrados, y también mencionó al empresario Salinas Pliego, ¿tienen elementos que les permitan actuar en su contra, alguna responsabilidad por los hechos del pasado sábado de estos señalamientos? Y la segunda pregunta es si los grupos de choque que estuvieron el sábado son los mismos que operaron el 2 de octubre, si tienen identificados algún liderazgo, alguna organización que les permita ya proceder en contra de ellos. Eso es todo, muchas gracias. Hola, buenas tardes, jefa de gobierno, secretarios. Frida Sánchez del Universal. Solamente si nos pueden precisar cuántos de los detenidos se trató fueron remitidos por tentativa de homicidio, y particularmente si nos pueden explicar pues en qué consistieron los actos que realizaron estas personas para ser detenidos de esta manera, bajo este cargo. Y por otro lado, preguntarle, jefa de gobierno, si tienen considerada alguna acción, alguna disculpa también de pronto para los compañeros reporteros, fotógrafos que pues también salen lesionados durante estas manifestaciones, que también fue algo que vimos recientemente en la marcha del 2 de octubre, por favor. Gracias. Hasta aquí con el total de las preguntas. Adelante, por favor, jefa de gobierno. Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta que nos hacen los reporteros MX acerca de personas que fueron obligadas o presionadas a participar, desde la alcaldía Cuauhtémoc le pido al secretario de gobierno que pueda responder lo que estamos haciendo al respecto. Bueno, estamos justamente haciendo las investigaciones y hay algunas personas del comercio que identificamos que estuvieron en la manifestación. Tenemos algunos indicios, tanto comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc como de otras alcaldías. Conforme tengamos datos más sólidos de si les ofrecieron dinero para participar o si los amenazaron con quitarles sus oportunidades de trabajar como comerciantes, estaremos dando más información, pero sí hay identificadas personas que regularmente trabajan en el comercio. Gracias. Bueno, pues son pruebas efectivamente que se tienen, las investigaciones que hizo Reporteros MX, de quienes estuvieron promoviendo la movilización, ¿sí? Que no hayan estado presentes, pues es otra cosa, pero está muy claro que efectivamente es la oposición quien estuvo desde un inicio convocando y aprovechando la manifestación de Generación Z. Bueno, continuamos sobre el uso de gases. Adelante, secretario. Gracias, con su permiso, jefe de gobierno. Reiterar
que la Policía de la Ciudad de México en estas manifestaciones únicamente utiliza equipo de protección y extintores para conatos de incendio. Estos extintores contienen un polvo químico que tiene o puede tener efectos, desde luego, irritantes, pero el objetivo del polvo químico es prevenir conatos de incendio. Cualquier otro elemento se va a investigar. Tenemos antecedentes de marchas donde se han utilizado artefactos con efectos lacrimógenos que han sido portados por propios integrantes del bloque negro. Se investigarán los hechos como parte del análisis de la movilización. Nosotros registramos el envío de bombas de humo del lado hacia atrás de la valla. Son elementos que también quedarán para la investigación de la movilización, y sin duda ahondaremos en cualquier elemento en este sentido, pero pero reiterar una vez más que la policía porta extintores que están cargados con un polvo químico, como cualquier extintor, y solo portan equipo para protección personal bajo una lógica y un protocolo que tiene como objetivo la contención y el encauzamiento de manifestantes. Así es. La siguiente pregunta de los reporteros es de los actos violentos en los que se ve claramente que hay quienes amenazaron hacia los policías. Por supuesto que lo tenemos detectado y se están haciendo las investigaciones de esa persona o de esas personas que estuvieron amenazando directamente a los policías, ¿no? Entonces tenemos con mucha claridad este tema y es parte de lo que se está investigando. Gracias. Seguimos. ¿Perdón? Sí, esa es la amenaza que tenemos registrada. Por supuesto que llevaron muchos instrumentos muy preparados para poder lograr el objetivo de derribar la valla y de agredir a los policías. Creo que eso está muy claro, está totalmente revisado y está dentro de las investigaciones de las personas que cometieron este tipo de amenazas y que fue públicas y que se pudo constatar en los distintos momentos de la manifestación. Entonces, sí podemos decir que llegaron muy preparados para lograr sus objetivos. Uno de ellos fue precisamente derribar las vallas y otro más fue el golpear a los policías, dejando prácticamente como con mucha claridad que eso era a lo que iban, a provocar, a golpear tanto a los policías durante 2 horas seguidas que hubiera alguna reacción de la policía, ¿no? Ese fue su objetivo y por eso es muy importante dejar en claro lo que se hizo. Es muy importante decir que hubo detenciones, así que esto nos va a ayudar para que pues quienes participan, quienes convocan, quienes están detrás o al frente de estas manifestaciones violentas, les quede claro que efectivamente no se va a permitir más actos, delitos de violencia en manifestaciones. Bueno, con la chispa, sí, hacemos un llamado, coincidimos en que pues esta marcha se convocó junto con violencia, un llamado a la violencia y un llamado a participar en la manifestación. Todos lo sabíamos. De hecho, fuimos criticados de por qué tantas vallas, que bueno, vimos el día sábado la respuesta a esa pregunta. Entonces, como tal,
pues hacer un llamado a la no violencia. La verdad es que las manifestaciones en la Ciudad de México siempre son familiares y más si se hacen los fines de semana. Y cuánta gente participa con su familia y demás. Entonces, aquí el llamado es a que esta ciudad siga teniendo las manifestaciones necesarias, pero sin violencia, ¿no? Ese es el llamado. Ahora, ¿qué va a pasar el 20 de noviembre? Bueno, pues sabemos que el 20 de noviembre es un festejo que tiene la comunidad, la población, que esperan el desfile, que esperan las acciones de conmemoración de un año más de la revolución. Y pues ese es el tema. Yo quisiera que aquí el secretario de Gobierno pudiera ahondar. Pues sí, nos extrañó esta convocatoria que se da el propio sábado ya en la noche o el domingo temprano sobre que se está anunciando una manifestación el mismo 20 de noviembre. Todos sabemos que se conmemora un año más de la Revolución Mexicana, que hay un desfile justamente entre otras avenidas sobre Reforma y que se convoquen el mismo día, a la misma hora de pues uno de los días más importantes en la historia del país, pues nos parece que no tiene las mejores de las intenciones esta convocatoria. Creemos que no es una convocatoria que se hace de manera muy inteligente, porque pues, la gente sale a festejar la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la convocatoria los próximos días. Estaremos expectantes, estaremos como siempre organizados, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para garantizar que toda la gente que asiste a la conmemoración del 20 de noviembre no tenga ningún tema, ningún problema, y también a cuidar, si es que se da la manifestación, a los manifestantes convocados. Gracias. Pasamos ahora con efecto colateral acerca de sobre las estrategias. Adelante, secretario. Creo que tenemos todos quienes se expresan y se manifiestan, y desde luego las autoridades, que pensar que lo que sigue se dé en la lógica del desescalamiento. No tenemos que entrar en una inercia donde, atendiendo al comentario o como se planteó la pregunta, que haya tácticas y luego tácticas que venzan esas tácticas y tácticas que venzan esas tácticas. Lo que sigue tiene que ser que se den manifestaciones en absoluta paz y no haya violencia. Tenemos, desde luego, y ese es el llamado a todos los manifestantes, a la no violencia y al desescalamiento. Nosotros no estamos en una lógica incremental o en una lógica de responder a la violencia. Estamos en una lógica de desescalar la violencia. Entonces, la estrategia que sigue es procurar, por medio del diálogo, por medio de la atención a las expresiones y a las demandas, que desescalen las acciones o las estrategias, como se han llamado en las marchas. Eso es lo que sigue o lo que debe de seguir. Gracias. Y sigue la respuesta a los dos medios que son de Veracruz, ambos, ¿no? Bueno, acerca de si es real la persona que ondea la bandera, si se tienen identificados algunos grupos ya de estas personas, qué se va a hacer con los casos de abuso de los policías y el reforzamiento del protocolo oficial, pues ya contestó el secretario de Seguridad. Sobre la primera, pues justamente está en investigaciones. Adelante. Sí, el caso
de la persona que ondeaba la bandera. En términos concretos, lo que nos reporta nuestro subdirector de atención médica del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas es que él lo vio caer, se acercó durante la movilización a esta persona, le ofreció atención médica y la persona se levantó, rechazó la atención médica y se fue por su propio pie. Ese es el registro que tenemos por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. No obstante, este es uno de los hechos que se han registrado en fuentes abiertas, como mencionábamos en el posicionamiento, y que constituye o es parte o da inicio a una de las 18 carpetas de investigación que tenemos abiertas en asuntos internos administrativa. Es un evento que se está investigando y que desde luego si hubiera algún elemento, lo digo de esta forma en atención al debido proceso hacia las compañeras y compañeros policías, si hubiera alguna conducta que constituya una falta al reglamento interior, se sancionará. Está identificado el evento, hay una carpeta de investigación administrativa al respecto y la persona, el registro que tenemos por parte del ERUM es que se levantó por su propio pie y siguió adelante. Bien, justamente se está por parte de la Fiscalía haciendo investigaciones y sobre la identificación de grupos. No sé si, adelante, por favor. Fiscal. Sí, poder agregar que, como bien lo mencionamos, además de las investigaciones que estamos llevando a cabo por las remisiones que se hicieron, se está haciendo una investigación profunda para identificar otros probables responsables relacionados con las distintas agresiones que se identificaron en la marcha. Es importante decir que buena parte de los delitos que se identifican son delitos de querella. Esto requieren de una querella, ¿no? Es decir, una denuncia de la parte afectada. No obstante, se está haciendo una investigación integral que nos permita poder saber específicamente qué fue lo que pasó, incluyendo los grupos que participaron. Gracias. Seguimos con la Hoguera. Bueno, primeramente el llamado a la generación Z, el llamado es acerca de lo importante que son los movimientos juveniles. Lo importante es que las juventudes expresen sus exigencias y decirles que esta ciudad está abierta a tanto a manifestaciones como a diálogos, propuestas, exigencias, y sí. Con los jóvenes hay que continuar trabajando mucho y atendiendo sus derechos. Pero no puede ser que los partidos secuestren a este movimiento con un tema político. Los partidos de oposición a la Cuarta Transformación son los que se están adueñando de un movimiento que siempre ha sido plural en distintos lugares. Entonces, el llamado es todo lo que requieran los jóvenes, la ciudad abierta de derechos y libertades, y la recomendación es no a la violencia. No a la violencia, y lamentablemente con esa cobertura, con el nombre de ese movimiento, el sábado sucedió. Hay muchos jóvenes que están en contra de lo que pasó, es decir, que sí se sienten de este movimiento de generación Z, pero en contra de que un grupo, un partido político o la oposición, que va más allá de los partidos, se adueñe de este gran movimiento. Así que respeto total, apoyo a los jóvenes. Y bueno, estamos justamente para la segunda pregunta, garantizando protocolos y medidas que se detenga la violencia, que logremos encauzar cualquier exigencia para resolverla democráticamente por la vía del diálogo. Por eso reiteramos la pregunta a la oposición, que si ahora va a tener como estrategia la violencia,
Esto fue lo que pasó el sábado, en una manifestación convocada por ellos y con varios de sus líderes políticos convocando a la violencia. Ninguno de ellos ha deslindado de la violencia, como ha sucedido en otros casos. Por ejemplo, el 2 de octubre, que el comité el comité del 68 deslindó de las agresiones y de la violencia. En este caso no se han deslindado, ¿no? Entonces la pregunta es para ellos. Nosotros la respuesta es construir y seguir construyendo dinámicas de paz, relaciones democráticas entre los distintos sectores, grupos en que pensamos diferente. Están todas las medidas democráticas a las que tenemos derecho, cualquier ciudadano, para abiertamente pronunciarnos y no se va a enfrentar a la represión por parte nuestra. Coincido con lo que dice la presidenta, tratan de provocar y no van a obtener una respuesta por parte del gobierno de la ciudad. En cuanto a la participación extranjera o de otras nacionalidades, adelante, fiscal. Con mucho gusto decir que no identificamos ninguna persona que haya sido remitida al Ministerio Público de nacionalidad extranjera. Sí identificamos algunas personas de otras entidades federativas, principalmente Estado de México, Guerrero, ¿no? Y eso sería. Muy bien. Bueno, ¿qué pasará con lo del 2 de octubre? De una vez aprovechamos porque habían varias preguntas al respecto. Sí, con mucho gusto responder a la pregunta relacionada con las probables conductas delictivas relacionadas con la manifestación del 2 de octubre. Decir que se ha avanzado de manera importante en relación a esta investigación o las diversas investigaciones que tenemos a partir de estos hechos. Tenemos ya 2 solicitudes de órdenes de aprehensión, diversas solicitudes de comparecencia y comparecencias por sí mismas de probables responsables a las investigaciones, y que vamos a seguir avanzando no nada más en estos hechos, sino también los relacionados con los de 2 de octubre. Sí, ante la insistencia de otros reporteros sobre que ya no se le ha dado difusión, bueno, lo que dice la fiscal, sigue las investigaciones, no se ha dejado y va a haber resultados. Entonces, también un poco aclarar sobre los 10 que fueron remitidos al juzgado cívico de los primeros, pero no significa que todo va a quedar al juzgado cívico. Creo que conviene de una vez, fiscal. Sí, muy importante aclarar este tema respecto a lo del juzgado cívico. Es importante destacar, ¿no?, que si bien en estos casos la puesta a disposición de inicio fue por las lesiones específicamente de determinados policías, ¿no? Fue la detención que se hizo en flagrancia, eso permite abrir una investigación específicamente por esos hechos por los cuales fueron puestos a disposición. En esos casos en particular, como bien decíamos, los policías que se lesionaron, las lesiones que se identificaron tardan en sanar menos de 15 días y, como bien lo refería, este tipo de lesiones no están tipificadas en la ley, sino solo son faltas cívicas. Entonces, en el caso de estos casos, en el caso de estas lesiones en particular, de estos delitos en particular, se remitieron a las personas al juzgado cívico. Ahora, eso no quiere decir que la investigación no continúe incluso por estas mismas personas para identificar si cometieron otro tipo de conductas que sí están tipificadas por la ley, ¿no?, y que podamos proceder a la judicialización de casos, incluyendo a estas personas, para lo cual tiene que avanzar la investigación más allá de los informes de policía correspondientes que se pusieron en las puestas a disposición. La investigación continúa también relacionadas a estas personas. Gracias. Le pediría a la consejera jurídica si puede hablar de lo que pasó en el juzgado cívico. Con su venia, jefa de gobierno, comentarles que se presentaron 41 personas al juzgado cívico, 24 a Cuauhtémoc 4, 10 a Cuauhtémoc 8 y 7 a Venustiano Carranza 3.
De este total de personas, 31 personas salieron libres no responsables y 10 sobreseimientos. Todas ellas se refirieron con base o se remitieron con base al artículo 26, fracción sexta de esta ley, donde, bueno, fueron en este caso ubicados por lesiones menores que sanan en menos de 15 días. Por lo tanto, dada la pregunta del compañero que si aún va a haber alguna sanción o alguna situación de desorden, obviamente no se configuró en esta parte específicamente ninguna sanción, toda vez de que son lesiones de orden menor y por lo tanto todos fueron puestos en libertad y como instruyó la jefa de gobierno, todo se hizo conforme al protocolo de atención y con el cuidado pertinente y con presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en todo momento en los 3 sedes. También señalar que en este caso también no hubo presentaciones de personas extranjeras ni de otras entidades federativas en el caso particular de las personas que se remitieron a los juzgados cívicos. Sería cuanto, jefa de gobierno. Así es. Bueno, lo que queda claro es que de los detenidos inicialmente en la fiscalía, 10 son los que se remiten al juzgado cívico, además de los que en su momento fueron remitidos al juzgado cívico. Bueno. Reiterar en esta cosa que hace puntualmente la jefa, esos 10 fueron sobreseídos, aclaro y reitero porque no haya confusiones. Bien, acerca bueno, después de estas preguntas que nos hizo UNO TV, a ver. Sí, ahí va. Sí, claro que sí. Es que lo vamos a juntar con otra misma que hizo otro medio. Con el financiero, si tienen identificados líderes de oposición en este movimiento. Adelante, secretario. Bueno, sí hubo y hay muchas manifestaciones públicas de líderes de oposición, desde el presidente nacional del PRI, altos dirigentes del PAN, que alentaron esta manifestación y que después del sábado, en lugar de decir que no estuvieron de acuerdo con la violencia, de decir que deslindarse de los grupos violentos, pues casi le reprocharon al gobierno de la ciudad, a la policía de la ciudad, que no les permitió a los manifestantes violentos llegar a Palacio Nacional. O sea, me parece verdaderamente irresponsable de los líderes de la oposición en este país que, insisto, en lugar de decir claramente no estamos de acuerdo con la parte de los manifestantes que utilizaron la violencia, pues nos reprochan de que no les dijimos pasen ustedes y hagan todos los actos vandálicos en contra de Palacio Nacional. Creemos que es una irresponsabilidad y un error político, porque más allá de si una parte de la sociedad no pudiera estar de acuerdo con el proyecto de transformación, creo que la gran mayoría de los habitantes de este país no nos gusta la violencia y no reivindicamos la violencia. Entonces, pues un llamado a la oposición a deslindarse de la violencia que se dio en esta marcha. Bueno, por eso públicamente sacamos justamente los mensajes que ellos dieron a conocer. No es algo que se haya hecho fuera de lo público. Ellos dieron a conocer de qué manera están
de qué manera convocaron a la movilización y de qué manera incitaron a la violencia. Así que no es algo, lo que estamos diciendo se basa en sus propios dichos a través de redes sociales. Y lo que estamos demostrando es que no lo hicieron por abajo, si lo hicieron abiertamente. Entonces, pues hay responsabilidades, claro. Ellos ahorita están dedicados a correr una narrativa falsa. Eso es a lo que ahorita se están dedicando, a promover en redes sociales una versión distinta de los hechos. Ajá. Pero tienen responsabilidad política de lo que está sucediendo, al menos con esta manifestación. En cuanto a los casos de tentativa de homicidio. Adelante, fiscal. Sí, con mucho gusto, y ligo esta pregunta también a la que se hacía por parte del Universal en relación a cuántas personas fueron remitidas y van a ser imputadas por el delito de tentativa y los demás delitos. Decir que serían 3 casos en los cuales se presentarían cargos por tentativa. Tenemos 5 casos por el caso de resistencia por parte de particulares, 2 casos de lesión y robo y 8 casos de lesiones específicamente. Eso es básicamente la numeraria que tenemos y los delitos por los cuales estaríamos investigando aún en investigación complementaria después de presentar las imputaciones correspondientes. Gracias. Y la última, acerca de los reporteros que han salido con algunos golpes o alguna situación de daños. Sí, decir que tenemos 2 denuncias relacionadas con periodistas que se están investigando. En este caso no hubieron detenidos, son carpetas de investigación que se iniciaron sin detenido y vamos a dar también toda la prioridad en relación a los hechos que se denunciaron. Así es, y no es un tema solo que tenga que ver con una disculpa, sino más bien con hacer justicia. Si hubo quienes fueron lamentablemente golpeados o alguna otra situación haya pasado, se tiene que ver quiénes fueron y sea quienes sean, pues tienen que enfrentarlo, ¿sí? Y por supuesto que nos disgusta que esto pase, ¿no? Aquí la libertad de expresión deben tenerla totalmente. Así que nos pronunciamos por la libertad de expresión, por la libertad de manifestación y por supuesto reprobamos la violencia. Bueno, con esto concluimos. Seguimos adelante. Les agradecemos mucho este encuentro y pues continuamos solicitando que toda manifestación sea pacífica, que en esta ciudad, a pesar de grandes movimientos y luchas y causas, siempre ha prevalecido el diálogo, la manifestación pacífica, los encuentros, y eso es a lo que le apostamos y lo que queremos es construir cualquier movimiento con resultados pacíficos. Reiteramos como gobierno de la ciudad que vamos a mantener una posición muy importante para no generar, no emprender ningún momento ni evento de represión. Eso debe quedar muy claro. Y por supuesto, como aquí se ha vertido, si hay casos que ya tenemos detectado varios, estaremos actuando con el mismo rigor que cualquier otro caso para hacer justicia. Muchas gracias. Despedimos la presencia de nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Burgada Molina, agradeciendo una vez más la asistencia de todas, todos y todas ustedes, deseándoles excelente tarde.
Ciudad de México, capital de la transformación.